Apreciados vecinos y vecinas, amigos y amigas, este programa tiene por objeto comentarles a ustedes de manera breve lo que han sido los logros del gobierno de Gustavo Petro en estos 4 años en relación con las obras de infraestructura vial que se han adelantado en el departamento del Cauca. Eso es importante conocerlo porque a veces en los grandes medios de comunicación no se informa lo suficiente para que la ciudadanía esté enterada acerca de esos avances. Nosotros lo vamos a hacer porque nos parece importante que antes de que tomen una decisión el próximo domingo, sepan lo que se ha avanzado y lo que falta por avanzar. Y eso es fundamental en cualquier elección que se pretenda hacer, porque eso significa que el voto que se haga es un voto consciente en favor de quien quiera continuar con esa labor. Tengo a mi lado aquí al compañero Luis Fernando Giraldo. Él es un líder sindical del magisterio, conocedor de estos temas de política, filósofo, matemático, quien va a hablarnos alrededor de esos avances y les va a mostrar cuáles han sido las inversiones más importantes que este gobierno en los 4 años ha venido adelantando. Entonces, los dejo con Luis Fernando para que conozcan todos esos aspectos. Muy buenas tardes o noches, donde sea que se encuentren. Vamos a tratar el tema de la infraestructura vial del Cauca específicamente, porque sobre esto hay desconocimiento, porque los medios de comunicación, seguramente afiliados a un sector de la política y de la economía nacional, no van a dar a conocer estos avances que el gobierno de Gustavo Petro ha ofrecido y permitido que, si estaban bloqueados, avancen, si no tenían un buen desarrollo y una buena ejecución de estos recursos, pues ha impulsado desde el inicio de su gobierno. En primer lugar, pues tenemos esa vía que desde hace mucho tiempo nos debía haber conectado con el oriente del país, especialmente con el Huila. Son 2 vías importantes. La primera de ellas es Popayán, Paletará, Iznos. Esa vía se había quedado bloqueada por el hecho mismo de que hubo un problema con los NULE, que eran los que tenían la concesión, pero en este gobierno se desbloqueó y ya va en un 45% de la pavimentación de esta vía. A esta vía el gobierno le destinó 327.000 millones de pesos para poder pavimentar un trazado de 111 kilómetros que nos conectará con San Agustín, con Pitalito y con este sector del Huila que colinda con el Putumayo. En segundo lugar, tenemos que mirar esa transversal que también nos conectaría con la parte más central del Huila y que nos llevaría naturalmente hacia el Amazonas. La transversal de los Libertadores es una variante muy importante que parte de Popayán, Totoro, Inzá y nos llevaría a La Plata, Huila. Esto ha tenido muchos líos, se ha bloqueado permanentemente, como siempre ocurre con la politiquería, con las concesiones que se dan, que al final no se terminan, que se bloquean. El gobierno de Petro ha logrado impulsar y motivar el desarrollo de esta vía alterna de Popayán que nos conectaría con ese lugar tan importante, productora de café en el Huila. Y para esta vía, Popayán, Totoró, Inzá, La Plata, son 8.8 billones de pesos que ha destinado el gobierno de Gustavo Petro, que es una cantidad enorme de dinero. Seguimos asimismo con la doble calzada Popayán-El Estanquillo. Esa vía es muy importante dado que realmente ha pasado muchísimo tiempo, se hizo una vía en un lugar que tenía una fractura tectónica que es la vía de Rosas y no se había permitido por politiquería desde hace muchas décadas que pudiese haber una vía real que nos conectara con el sur del país, especialmente con Nariño. Es de resaltar que el gobierno de Petro se haya empeñado en que las vías de comunicación del departamento en 360 grados puedan ejecutarse bien y ya se han destinado 8 billones de pesos, que es otra cantidad enorme para el departamento del Cauca, para un trazado de doble calzada de 62 kilómetros, que es esta vía Popayán-El Estanquillo, que antes se decía Timbío-El Estanquillo, pero que ahora verdaderamente se alarga el trazado y permitiría esa conexión y esa fluidez. También tenemos el trazado de la vía al mar, es decir, los estudios que se están haciendo sobre un trazado que había quedado anteriormente en el kilómetro 80, pero que de ahí por muchas décadas quedó aislada Popayán de la. Sin embargo, esta posibilidad de conectar Popayán, El Tambo, El Plateado y Guapi es una oportunidad no solamente de avanzar en la economía y el comercio y el establecimiento de puertos muy importantes en Guapi, sino que además
va a permitir que se avance sobre las bases fundamentales de una economía en paz que logre resolver los conflictos que existen en esa región. También tenemos la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao, que al decir de algunos medios de comunicación está en un desarrollo del 65-70%. Todos los que regularmente vamos hacia Cali nos damos cuenta el trabajo continuo y permanente que se hace en esta vía doble calzada tan necesaria para los ciudadanos payaneses, dado que en esta vía se han presentado diversos accidentes, hay dificultades por bloqueos que se hacen en la vía, también por las incomodidades que el tráfico mismo causa en el desarrollo de un comercio fluido necesario para el punto 2 billones de pesos para la elaboración de 76 kilómetros que tiene el trazado Popayán-Santander de Quilichao, naturalmente que luego está de Santander de Quilichao a Cali, completar esta vía que ya se está realizando. Entonces, dense cuenta las posibilidades de reducir el tiempo de tránsito que tendríamos los payaneses y toda la sociedad caucana para poder llegar a la ciudad de Cali, de tal manera que tendríamos conectividad con La Plata, Huila, con San Agustín, con el mar, por una destinación de recursos como nunca se había visto en la historia de Colombia. En caminos vecinales, es decir, vías secundarias, vías terciarias, que adolece Popayán especialmente de una fluida conexión entre veredas, entre corregimientos, entre cabeceras municipales y la ciudad de Popayán, pues el gobierno de Petro ha destinado 29.756 millones de pesos para la construcción de 291 kilómetros en vías de placahuella. También tenemos que reconocer que en Popayán se viene desarrollando el sistema de transporte público. Este sistema pues no son todos recursos del municipio. Sin embargo, el gobierno de Petro ha destinado 10.483 millones para la construcción de la malla vial, andenes y espacio público en Popayán. Es así que haciendo las cuentas en la infraestructura vial, tenemos la no despreciable suma de 7.000 millones de dólares que ha invertido el gobierno de Petro en el Cauca para el mejoramiento de la conexión vial hacia diferentes destinos que son necesarios en el desarrollo del departamento del Cauca. Son 29 billones de pesos es la destinación que no podemos nosotros desconocer y por el contrario tenemos que aplaudir que en 4 años se ha hecho mucho por el Cauca como nunca en la historia de Colombia. Como podemos ver, una de las inversiones más grandes que el gobierno nacional ha hecho en el país se concentra en el departamento del Cauca, lo cual va también aparejado con esa coherencia frente a resolver el problema de la guerra, porque se entiende que la paz viene con vías, la paz viene con un bienestar general de la población. Entonces, por esta razón, es que queremos invitarlos a ustedes, sobre todo a las personas que usualmente no votan o que por algún motivo han decidido no hacerlo o no tienen definido una preferencia para este próximo domingo, que se decidan a votar por la continuidad de este proyecto progresista, porque esa es garantía de que los pasos que se han dado van a continuar seguramente con mucha más fuerza y en ello es importante que usted participe. El cambio va a avanzar, Iván. Dígame vecina, venga conmigo, vamos a avanzar. Que sí, a crecer como patria, sentirnos iguales, dejarnos de odiar. Si esto es por nuestros hijos, por nuestras familias y un país en paz, para que el que trabaja reciba lo suyo siempre en igualdad. Que las mamitas tengan su pensión al cumplir la edad. Si fue por ellas que todos pudimos crecer, estudiar y trabajar, negar el oficio de la ama de casa no tiene.